fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero cuando un pastor es quien comete un error y cae, el mundo entero se le viene encima. Sin embargo, Pablo no murió. El veneno de la víbora no lo mató. ¿Sabe por qué? Porque Pablo estaba lleno del fuego. Y donde hay fuego de Dios, la víbora que se te acerca, aún su propio veneno, es destruido por el fuego de Dios. Dios te bendiga de una manera especial. Le habla a tu hermano, evangelista del Señor, Luis Reyes Félix. Estamos aquí para servirte en el nombre poderoso de Jesús. Estamos en tu canal Evidencia TV. Y hoy traemos una palabra que va a impactar tu vida de una manera especial. Aquí hay un hermano, gloria a Dios, que él trae una palabra que tocará tu corazón. En el nombre de Jesús lo vamos a dejar que se presente en esta hora. Amén. Dios bendiga a cada uno de los oyentes de una manera sobrenatural. Soy tu hermano evangelista Luis Miguel Silva y hoy vamos a compartir una poderosa palabra, la cual será edificante sobre tu vida. Amén, gloria a Dios. Así que comparte este video, dale like, suscríbete a este canal, comparte con alguien para que también alguien reciba la palabra de Dios. Así que dejamos a nuestro hermano. ¿Cuál es el tema que va a ministrar en esta hora? Vamos a estar tratando un tema muy controversial, si se puede decir. El tema que vamos a estar tratando en este día es déjalo entrar. Basado en el libro de Apocalipsis, su capítulo 3, su verso 20. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a leer la palabra rápidamente para entrar en materia. Leemos en el nombre de Jesús. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Gloria a Dios. Como acabé de decir, el tema que vamos a estar impartiendo hoy es déjalo entrar. Gloria al nombre de Jesús. Algo que nosotros tenemos que tener claro es que en muchos momentos, en muchas ocasiones, hemos predicado a los amigos en cuanto a este pasaje bíblico que está aquí en Apocalipsis 3:20. Le hemos hablado a los amigos, le hemos dicho a los amigos que Jesús está a la puerta y Él está llamando, y le hemos dicho un sinnúmero de cosas para que se acerquen al Señor, cosas que son válidas. Ahora, cuando nos vamos directamente a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que aquí esta palabra no es para los amigos. No es para los amigos. Ahora, ¿es válida que nosotros se la prediquemos a ellos? Sí, porque depende cómo nosotros acomodemos el momento para llevar el mensaje de Jesús. Pero cuando en verdad nos vamos a la Biblia, el contexto bíblicamente no le está hablando aquí a los amigos, sino que le está hablando a una iglesia en específico. Y le está hablando a la iglesia de la Odisea. Gloria al nombre de Jesús. Recordamos que en este libro de Apocalipsis, cuando el Señor manda al apóstol, a Juan, que tuvo la revelación, Él le manda a hablar a 7 iglesias. 7 iglesias, las cuales el Señor había levantado, las cuales el Señor había plantado. Pero en cada una de esas iglesias, si se puede decir, había problemas, porque no hay iglesia perfecta. El problema de mucha gente es que ellos están buscando una iglesia perfecta. Gloria al nombre de Jesús. Pero una iglesia perfecta nunca la van a encontrar. ¿Por qué? Porque la iglesia está en proceso de perfección. Y dentro de la iglesia lo que habemos somos personas que antes éramos ladrones, que antes éramos delincuentes, que antes éramos drogadictos. Y hoy estamos buscando un cambio en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, algo impactante y algo sobrenatural es que cuando nos vamos aquí al contexto directamente, en el verso 14, el Señor le dice al apóstol, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Gloria a Dios. Esto nosotros tenemos que tenerlo pendiente y tenemos que tenerlo en cuenta, ya que el Señor está mandando a escribir al ángel de la iglesia. Ahora bien, ¿quién es el ángel de la iglesia? El ángel de la iglesia es el pastor. Mire cómo el Señor llama al pastor. Miren qué posición ha puesto el Señor a los pastores. Como ángeles, le llama el ángel de la iglesia. Por lo cual, una iglesia
Gloria a sin Dios. músico, sigue siendo una iglesia. Una iglesia sin baterista, que es el mismo músico, Amén. Gloria sigue a Dios. siendo una iglesia. Una iglesia sin grupo de adoración sigue siendo iglesia. Una iglesia Aleluya. sin líderes y sin diáconos sigue siendo iglesia, a pesar de que son sumamente importantes en la iglesia. Pero una iglesia sin pastor no es iglesia. Gloria a Dios. Una iglesia sin pastor se va al suelo, ya que el pastor es el representante de la iglesia, es cabeza de la iglesia, así como Cristo también es la cabeza superior de la iglesia. Por lo cual, un miembro de una iglesia no puede salir por varios días fuera de su tierra sin antes comunicárselo al pastor. Amén. Gloria a Dios. Un miembro de una iglesia no puede entrar en una relación amorosa sin antes comunicárselo al pastor. Un miembro de una iglesia no puede tomar una decisión de vender una propiedad que vale mucho dinero sin antes hablar con el pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor de la iglesia es a quien uno humanamente en la tierra se le debe. Y el pastor debe saber los pasos de nosotros y las decisiones que nosotros vamos a tomar. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, esto es algo sumamente importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por lo cual, el pastor es sumamente gloria a importante Dios. dentro de la congregación, porque es aquel a quien Dios puso para que nos guíe y para gloria que a nos Jesús. dirija. Por eso el Señor manda al apóstol y le dice, escríbele al ángel de la iglesia que está en la Odisea. Por eso vemos que cuando un músico cae, el pueblo habla, el pueblo se queja. Cuando, por ejemplo, un diácono cae, el pueblo habla, el pueblo se queja, el mundo habla. Pero cuando un pastor es quien comete un error y cae, el mundo entero se le viene encima. Gloria a Dios. El mundo entero comienza a criticarlo. El mundo entero comienza a hablar. ¿Por qué? Porque los ojos de la persona están puestos sobre el pastor. ¿Por qué razón? Porque los pastores son considerados como los ángeles de la iglesia, según le habla el Señor aquí en este libro. Gloria al nombre de Jesús. Ahora bien, cuando el Señor lo manda al apóstol a escribirle al ángel de la iglesia, él viene con una representación propia. Y la representación que le dice, he aquí, el amén, es una. La segunda es el testigo fiel. La tercera es el verdadero. Y la cuarta es el principio de la creación de Dios. Wow. A diferencia de cómo el Señor se le presenta a las otras iglesias, a esta se le presenta con 4 nombres distintos, con 4 nombres diferentes. Y cuando le manda a escribir, le dice que él dice esto: yo conozco tus obras. Lo primero que el Señor siempre hacía cuando le hablaba a estas iglesias era que le decía, después de presentarse, yo conozco tus obras. Si hay algo que el Señor conoce, las obras de cada uno de nosotros. Gloria a ¿Qué Dios. son nuestras obras? Nuestras actitudes, nuestros comportamientos, quiénes somos, lo que decimos, lo que hablamos, nuestro accionar. Esas son nuestras obras. Por eso la Biblia dice que por su fruto el Señor nos conocerá. Gloria al nombre de Jesús. Y le dice, yo conozco tus obras, que ni eres Gloria a frío Jesús. ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, Gloria a Dios. te vomitaré de mi boca. Aquí podemos ver nosotros 3 temperaturas dentro de la iglesia. Y en la vida actual también nosotros hemos visto estas 3 temperaturas dentro de la iglesia. Wow. Una de las primeras temperaturas de la que el Señor le habla es que ojalá él fuese frío. ¿Por qué el Señor le dice que ojalá fuese frío? ¿Por qué razón? Porque a diferencia del tibio, Wow. Gloria a el Dios. frío tiene la capacidad de ¿qué? De calentarse. Me voy a explicar y voy a empezar primero con el caliente. Una persona caliente es una persona que tiene el fuego de Dios. Gloria a Dios. Es una persona que el diablo no puede acercársele ni los demonios.
Porque fácilmente el fuego de Dios que está en él lo quema. Lo quema. Es por esta razón que cuando Pablo está en la isla de Marta, dice la Biblia que Pablo fue a recoger palo seco, quizás para hacer una fogata, ¿verdad? Por el frío. Y dice que una víbora huyendo del calor, oiga bien, una víbora huyendo del calor, porque donde hay fuego se siente el calor. Donde hay fuego se siente el calor. Y la víbora huyendo del calor, dice que se le prendió a Pablo en las manos. Cuando se le prendió a Pablo en unas manos, dice que inmediatamente lo mordió. ¿Entiendes? No fue una culebra, fue una víbora. Se supone que le inyectó el veneno. Y dice que Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ella se le desprendió de la mano. Ahora bien, los naturales, así le llamaba Pablo a los que estaban en esa isla, los naturales comenzaron a preguntarse dentro de sí, pero no se va a morir. Se supone que esas víboras eran mortíferas, quizá habían matado a otras personas y ellos estaban esperando que también Pablo, al igual que los otros, pudiera morir. Sin embargo, Pablo no murió. El veneno de la víbora no lo mató. ¿Sabe por qué? Porque Pablo estaba lleno del fuego. Y donde hay fuego de Dios, la víbora que se te acerca, aún su propio veneno, es destruido por el fuego de Dios. El fuego de Dios que había en Pablo era tan fuerte que pudo matar el veneno de la víbora. De tal manera que cuando los naturales vieron esto, pensaron que eran dioses que habían descendido a la tierra, porque ellos nunca en su vida hubiesen visto algo parecido. Entonces, cuando una persona está caliente, es una persona que manifiesta el fuego de Dios. Wow. Es una persona que está en todo lo de Dios. Es una persona que no se queda en su casa mirando televisión para no ir al culto. Es una persona que no busca excusa para hacer lo de Dios. Es una persona que está dispuesto a dejar cama, a dejar lo que sea, a dejar la comida por un tiempo con tal de consagrarse y meterse con Dios. Porque hay un fuego dentro de él que lo lleva a hacer lo de Dios. Amén. Ahora bien, está la otra temperatura, es el frío. Una persona fría tiene la capacidad, como decía, de volver a calentarse. Porque si está frío es porque en algún momento estaba caliente. Es por esto que hay una diferencia entre el frío y el tibio. Y es que todos nosotros en algún momento de la vida hemos pasado por la etapa o la temperatura de estar frío. Gloria a Dios. Aún el que era más caliente y más espiritual en algún momento de la vida se ha sentido frío. Gloria al nombre de Jesús. Pero sabemos que aunque nos hemos sentido frío, con par de ayunos que tomemos, con eso podemos volver a calentarnos. Ahora, la diferencia entre el frío y el tibio, y es que el tibio no ha experimentado nunca la temperatura de estar caliente, ni nunca el tibio ha experimentado la temperatura de estar frío. ¿Por qué? Porque el tibio aparenta que es caliente y aparenta que es frío. Es por eso que los tibios confunden en la iglesia. Oh, gloria a Dios. Los tibios confunden dentro de la iglesia. Y por eso vemos muchas personas, por falta de visión, profetizándole palabras a un tibio cuando esa palabra era para un caliente. Porque los tibios tienen una capacidad y es que te confunden. Porque el tibio te dura una semana corrida yendo a la iglesia sin faltar y de repente dura 3 meses sin pasar por ahí. Wow, se le meten como una locura. Una locura como que se le mete, ¿me entiendes? Porque los tibios son un peligro dentro de la iglesia. Porque los tibios se van, es como esos comején que se comen la madera. Lo que se come la madera son como esos pajaritos que se comen la madera. Que tú cuando levantes el gavetero, que lo ves de pie y lo levantas, se te vuelve nada en la mano. Y tú dices, ¿qué pasó? Pareciera que estaba de pie, pero había un pajarito que se lo estaba comiendo. Y así son los tibios. Los tibios te desbaratan una iglesia. Y tú creyendo que la iglesia está de pie, hace mucho la iglesia está en el suelo. Porque el tibio se sienta muchas veces en los bancos de atrás. ¿Para qué? Para establecer conversaciones con aquel que quiere prenderse. Y le saca conversaciones y todo el que pasa al altar está en pecado. Wow. Para el tibio, todo el que pasa el altar tiene problemas. Viven maquinando, tú estás Viven diciendo, maquinando siempre. Y pensando que los mensajes son puyas que le están tirando. Para que tú me entiendas. Eso pasa con los tibios. Entonces los tibios son un problema, porque a los tibios, a los tibios todo le hiere y nada le huele. Wow. Por ejemplo, un frío. Ve a alguien que Dios lo está usando, echando fuera un demonio,
y el frío se acuerda de que él hacía eso. Y comienza a aplaudir y dice, wow, Dios te sigue usando. Porque él sabe que se siente, porque ya él pasó por eso, pero ahora se siente frío y no está desarrollando ese don que Dios le dio. Pero el tibio, como nunca sabe qué se siente, lo que es echar fuera un demonio, no ha experimentado nunca qué es hablar lengua, no ha experimentado nunca qué es Dios sanar una persona a través de él. Cuando el tibio ve que alguien está haciendo esto de parte de Dios, comienza a criticarlo. Wow, el tibio, todo el que sube al altar, él lo critica. Todo el que sube al altar, comienza el tibio a hablar en contra de él. ¿Por qué? Porque tiene un problema y es que no asimila el poder de Dios en una persona. Es por esto que la Biblia dice, ojalá fuese que frío o caliente y no tibio. Porque el Señor dice, ojalá fuese frío. Porque como te digo, el frío puede volver a calentarse. Tiene la capacidad de calentarse. Pero el tibio ya no hay remedio para él. Porque es que el tibio se cree una cosa. El tibio se cree que todo el mundo está peor que él. El tibio siempre tú lo vas a encontrar en la iglesia diciendo, yo sé que yo estoy mal, pero fulano está peor que yo. ¿Verdad? Se justifica. Se justifica. Wow. Él es feliz con creer que fulano está peor que él, aunque él esté mal. Y he escuchado siempre en las iglesias personas que son tibias, que tienen la capacidad de decir esto. Wow. Que ellos saben que está mal, pero fulano está peor que ellos. Ellos saben que ellos van a ser castigados por Dios, pero ellos saben también que fulano le va a tocar el peor castigo. Porque según ellos, fulano está más mal que ellos. Están enfocados en el error de ellos cuando tienen que enfocarse en el error que tienen. Perfectamente. Entonces están enfocados en que fulano está peor que ellos, cuando lo correcto es que ellos entiendan que tienen que arreglarse, esté fulano bien o esté fulano mal. Entonces por eso que el Señor nos dice claramente, ojalá, le dice a esta iglesia, ojalá tú fuese frío o caliente y no tibio. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Aquí está una parte sumamente importante. Porque el Señor le dice a esta iglesia que lo vomitará de su boca. ¿Por qué razón? Ahora bien, por tibio. Ahora bien, ¿qué pasaba? Que el Señor tuvo que decirle esto a esta iglesia de la Odisea. Sucede, acontece que la Odisea era una iglesia que estaba centrada en uno de los lugares más ricos. La Odisea estaba centrada en una de las ciudades donde quizás había más bancos, donde quizás había más empresarios. Y la Odisea, a estar centrada en ese lugar, era una iglesia que económicamente estaba bien posicionada. Era una iglesia que económicamente estaba parada. Tenía todos los recursos terrenales y materiales que ella se pudiera imaginar económicamente hablando. Ahora bien, hay uno de los recursos más importantes y era uno de los que la iglesia de la Odisea estaba carente. Y era del recurso del agua. Tenían mucho dinero, tenían mucha riqueza, estaban ubicados en uno de los lugares más ricos, donde había más empresarios, pero le hacía falta uno de los recursos más importantes, y era el recurso del agua. Y dice que a diferencia de los pueblos que estaban en la montaña, los cuales le llegaba corrientes de agua caliente, y de un pueblo vecino que tenía la Odisea, la cual también le llegaba agua, mucha corriente de agua, manantiales. La Odisea no tenía ni siquiera un suministro de agua propio, ya que el agua era canalizada y cuando quería llegar a ese pueblo, a esa ciudad donde estaba ubicada la Odisea, dice que el agua llegaba tibia y cuando ellos la bebían, el agua le daba gana vomitar. Wow. Es por esto que el Señor está comparando a la iglesia de la Odisea con la situación que ellos tenían, la carencia del agua, que cuando el agua les llegaba tibia, porque pasaba por un proceso de tubería canalizada. Entonces el Señor le está diciendo, ustedes son como el agua que llega a su ciudad. Cuando llega donde ustedes, el agua llega tibia. Y cuando ustedes la beben, esto le da náusea y le produce gana vomitar. Ustedes también así son para mí. Las obras que ustedes hacen
también así son delante de mí. Me dan ganas vomitar. Cuando el Señor consumía la alabanza de la Odisea, le daba revoltura. Wow. Cuando el Señor consumía la oración que hacía la Odisea, le daba revoltura. Cuando el Señor consumía los ayunos y los sacrificios que hacía la Odisea, al Señor le daba revoltura, gana vomitar. Es lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia, la cual ella, porque estaba económicamente bien posicionada, se creía la Coca-Cola del desierto, pero el Señor no coge esa. Por lo cual, el Señor no quiere que nadie sea tibio, porque los tibios el Señor lo va a vomitar. El Señor nos llama a nosotros a que seamos gentes, que seamos hombres y mujeres de Dios calientes, que tengamos el fuego de Dios encendiendo en nosotros como una llama que no se apaga. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora bien, algo también sumamente importante que nosotros tenemos que aprender es que aquí esta iglesia, como estaba tibia, comenzaba a justificarse y quería al Señor presentársele como una iglesia adinerada, como una iglesia rica, como una iglesia que lo tenía todo. Es por esto que el 17 dice, porque tú dices, le dice el Señor. ¿Qué decía la iglesia? Yo soy rico. En otra palabra, no me hace falta nada. Wow. En otra palabra, lo tengo todo. El problema de muchas personas o cualquier iglesia es cuando se cree que porque tiene riqueza no necesita de Dios. Gloria a Dios. Ese es uno de los peores errores. Porque con la riqueza tú obtienes algunos bienes terrenales. Pero si tú no tienes la riqueza del cielo, papá, en el momento donde todo te vaya mal, no hay recursos terrenales que pueda salvarte. No hay recursos terrenales que pueda darte lo que Dios da, porque la unción no se compra con recursos terrenal. La gloria de Dios no se compra con recursos terrenal. El poder de Dios, echar fuera un demonio, no se va allá a la farmacia y se compra. No. Esto es un don de Dios y esto lo da Dios, no importando quién sea tú económicamente. Si tú eres un hombre y una mujer de Dios que tiene a Dios metida por dentro y anhela esto, Dios te lo da. No porque tú tengas dinero, no porque tú tengas riqueza. Entonces el problema de esta iglesia era este que decía, yo soy rico y me he enriquecido. Ahora bien, ¿cómo se había enriquecido esta iglesia? Sencillo, estaba ubicada en uno de las ciudades más ricas, donde había más bancos y donde había más empresarios. Se supone que la riqueza que había obtenido esta iglesia no era una riqueza que venía de Dios. Era una riqueza que posiblemente los políticos se la habían dado. Y ese es el problema. Cuando abandonamos lo que Dios puede darnos para aceptar lo que los políticos dan. Recuerda, cuando Dios te da algo, Dios no te lo tira en cara, pero cuando un político te da algo, él quiere una foto para que sepan que él fue quien te lo dio. Entonces esta iglesia se había hecho rica y se había enriquecido. Posiblemente los políticos, posiblemente los narcotraficantes le habían donado dinero. Y esta iglesia poco a poco se fue alejando de Dios. Poco a poco su corazón se fue engrosando. Su corazón poco a poco fue alejándose de Dios hasta que llegó a un estado de estar tibia delante de Dios. Una de las otras cosas que decía esta iglesia es que como era rica y se había enriquecido, de ninguna cosa tenía necesidad. Escúcheme bien, ¿cómo es posible que una iglesia que le hace falta uno de los recursos más importantes, que era el agua, está diciéndole a Dios que de ninguna cosa tiene necesidad? Entonces, cuando Dios le toca el punto del agua, ahí esta iglesia se da cuenta que ella no lo tenía todo como pensaba. A ella le hacía falta una de las cosas más importantes y que por más que tenían dinero, no podían provocar que el agua le llegue fría o le llegue caliente. Siempre le llegaba tibia. ¿Por qué? Porque hay cosas que el dinero no puede comprarla. Hay cosas que el dinero no puede hacer. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Otra de las cosas que decía esta iglesia, cuando le digo al Señor que de ninguna cosa tiene necesidad, el Señor le dice, ¿y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Oye bien, el Señor ahora está enfrentando esta iglesia y le está tirando en cara
la condición en la que se encuentra. Y la condición en la que se encontraba era que no sabía que era un desventurado, que era miserable. Esta iglesia tenía miseria, porque todo aquel que no tiene el amor de Dios metido en el centro de su corazón es miserable. ¿Por qué? Porque la miseria lo arropa, porque lo único que hace y te lleva a tú ser una persona dadivosa y ser feliz con lo poco que tú tienes es cuando el amor de Dios está dentro de ti. Entonces el Señor le está diciendo que también es desventurado, miserable, pobre, pero dijo que era rica. Y el Señor ahora le está diciendo que pobre, sí, porque ella era rica materialmente con las cosas terrenales, pero era pobre para con Dios. No tenía el amor de Dios, no tenía la gracia de Dios, no tenía la misericordia de Dios, no tenía el poder de Dios, no tenía lo que Dios da y entrega, que esa es la verdadera riqueza. Y también el Señor le dijo que es ciego y desnudo. Por tanto, le dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea que rico, y vestiduras blancas, ¿para qué? Para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor le dice, yo reprendo y castigo a todo el que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora es donde entramos en el verso 20 y el Señor le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Porque el Señor entonces a esta iglesia aquí le está ahora invitando y le está diciendo que Él está tocando a la puerta, está llamando, y que si alguno de ellos oye su voz, abre la puerta, Él entrará, cenará con ellos y ellos cenarán con Él. ¿Por qué? Porque lo que esta iglesia había hecho, porque en lo que esta iglesia había caído, esta iglesia había sacado a Jesús totalmente. Ya Jesús no ministraba en el altar. Ya Jesús no hacía milagros. Ya Jesús no se movía de manera sobrenatural. Ya esta iglesia no danzaba en el Espíritu. Ya esta iglesia no hablaba lengua. Ya esta iglesia no tenía el celo de Dios para que las cosas dentro de ella se hagan en orden y decentemente. Habían sacado totalmente a Jesús. ¿Qué es lo que está pasando en estos últimos tiempos? Que hay iglesias que han sacado a Jesús. Hay iglesias que han echado a Jesús para afuera y están metiendo tanta basura, tanto disparate dentro de ellas que ya no son de Dios. Es por eso que como Dios se movía antes, ya no se mueve. Es por eso que lo que acontecía antes ya no acontece. Es por eso que lo que sucedía antes de parte de Dios ya no sucede. ¿Por qué? Porque muchas iglesias han sacado a Jesús. Hay iglesias que tienen que volver a meter a Jesús dentro de ellas. Hay pastores que tienen que volver a traer a Jesús a la iglesia. Hay ministros que tienen que volver a traer a Jesús a la iglesia. No solamente de la iglesia han sacado a Jesús, hay muchos adoradores que han sacado a Jesús de su corazón. Hay muchos adoradores y cantantes cristianos que han sacado a Jesús de sus músicas, han sacado a Jesús de sus alabanzas, han sacado a Jesús de las cosas que hacían antes para Él. Ya no cantan como cantaban antes, ya no se preocupan porque en su adoración y en su alabanza se escuche el nombre de Jesús como antes se escuchaba. Lo que se está haciendo ahora es como para complacer a un público, no para complacer a Jesús. Bueno, yo estaba analizando, evangelista, yo estaba analizando las alabanzas de antes y la estaba comparando con las adoraciones de ahora. Las alabanzas de antes se centraban totalmente en exaltar el nombre de Jesús. Sin embargo, las adoraciones que se están haciendo ahora es como para hablarle directo al hombre. Es como para solamente basarse en que te levante, en que tenga fuerza, en que siga, en un sentimiento. ¿Me entiendes? Que no importa que tú pecaste, no importa lo que hiciste, sigue adelante, que Dios está contigo. Pero antes, como que se derramaba el corazón ante Dios. Ante los adoradores se sentían indignos de hasta cantar para Él. Pero era tan fuerte su amor y su pasión por el Señor que su alabanza hacían grandes impactos. Es por esto que tú ves hoy en día que las adoraciones que están haciendo hoy en día son como moda.
duran un tiempo sonando, ¡puf! Salió otra, la sueltan en banda y cogen la que salió. Pero las alabanzas de antes no pasan de moda, porque eran como tan profundas, era tan consagrado que estaban esos músicos. ¿Por qué? Porque eran músicos que se habían entregado directamente a Dios. Pero ahora hay muchas personas que han sacado a Jesús y han metido otras cosas. No solamente muchas iglesias, no solamente muchos adoradores, sino también muchos predicadores ya no están predicando los mensajes que predicaban antes. Los mensajes de ahora ya no son cristocéntricos como eran los mensajes de antes. Wow. Tantos temas ponemos, tantas cosas, pero pocos hablan de Jesús. Y yo creo que tenemos que hablar más de Él que de nosotros mismos. Vemos tanta cosa hoy en día. Todo el mundo es brujo. Todo el mundo era un brujo. Todo el mundo era un papabocó. Todo el mundo era un satanista. Gente que ni siquiera aprendió una vela sabía. Y ya eran satanistas. Porque la gente lo que está haciendo ahora, Luis, no como antes. Antes se hacía con amor, se hacía con pasión, pero ahora se hace para buscar un like. Ahora se hace para que alguien te dé un me gusta. Para tú ganar publicidad, popularidad, para que la gente te vea, la gente te conozca. Entonces, han sacado a Jesús y hay que dejarlo entrar nuevamente. Es por esto que el Señor le está hablando claramente a esta iglesia de la Odisea y le está diciendo, déjame entrar. Hay mucha gente a la que Jesús le está llorando y le está diciendo, déjame entrar. Hay mucha iglesia donde Jesús llorando le está diciendo, déjenme entrar, déjenme gobernar el altar como yo lo gobernaba. Déjenme hacer las cosas como antes se hacían. El Señor le está diciendo a esas gentes que se reúnen para hacer una reunión de un programa, déjenme a mí entrar a los programas. Oh, gloria. Déjenme a mí decidir quién va a predicar el próximo domingo. Déjenme a mí decidir a quién ustedes van a invitar a predicar. Déjenme a mí decidir las cosas que se van a hacer. Porque hoy en día lo que se está haciendo es para cumplir un programa. Wow. No, que hay un programa, varón, y usted no puede romper el programa, hay que hacerlo como está. Pero si a él le place romperlo, ¿quién se puede oponer? Porque se supone que cuando Jesús está gobernando dentro de la iglesia, si el programa se rompió, todo el mundo está contento. Porque lo rompió aquel que tiene el derecho, la autoridad para hacerlo. Pero cuando tú ves en una iglesia que porque se rompió el programa, porque cayó la gloria, la gente se pone guapo y los líderes se ponen guapos, quiere decir que Jesús no está gobernando esa iglesia. Wow. Quienes la están gobernando son los líderes, son los hombres, no Jesús. Sí, hay que decirlo, hay que predicarlo. Porque es que lo que se está haciendo hoy en día bajo un patrón. Ya no se está haciendo como él quiera. Antes, tenemos que volver a los tiempos de antes. Mire los tiempos de antes, la vigilia. La vigilia comenzaban a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Y hoy en día hacemos una vigilia a las 8 de la noche hasta las 12 de la noche. ¿Sabe lo que es eso? ¿Usted sabe lo que es? Sin embargo, mira, antes la campaña comenzaban a las 6 de la tarde y todavía a las 12 de la noche eso estaba encendido orando por los enfermos y Dios haciendo milagros. Hoy comenzamos una campaña a las 8 de la noche y ya a las 10 terminamos. ¿Por qué? Porque ya no se le está dando la prioridad al Señor de que haga como quiere hacer. A la gente no le importaba antes llegar tarde a su trabajo con tal de recibir algo de parte de Dios en el servicio donde estaba. Entonces tenemos que dejar a Jesús entrar. Cuando sacamos a Jesús, ya las cosas van a ser monótonas. Vamos a hacer las cosas por cumplir. Vamos a hacer las cosas por pasar un rato, por salir de eso. Y donde se va a cumplir es a los rezos y a los velorios. A la iglesia no se va a cumplir. A la iglesia se va porque esa es nuestra devoción. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar a Jesús que entre si lo hemos sacado. Dejar a Jesús que vuelva otra vez y ocupe el primer lugar dentro de nuestra vida. Dejar a Jesús que sea Él gobernando la iglesia. Que se haga lo que Él quiera. Gloria al nombre de Jesús. Que si un día Él quiere entrar con el látigo, como entró en el templo y comenzó a darle latigazo a los que estaban ahí, lo haga. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Pero hoy en día no. Hoy en día, cuando están predicando dentro de la iglesia, hay quienes dicen, no, porque es tirándome puya que están. No, porque eso lo están diciendo por mí. Pero si tú, ¿qué tú quieres si Dios te está hablando?
¿Qué tú quieres si Dios te está corrigiendo? Acepta tu corrección y dale gracias a Dios que Él no te está llamando en público y te está exponiendo delante de los demás, sino que te lo está diciendo solo tú te estás dando cuenta que Él te está hablando. Entonces hay que dejar a Jesús que entre nuevamente. Hay que dejar que entre, que Él nos corrija. Hay que dejar que entre, que Él sea quien trabaje en nuestra vida, que Él sea quien dirija la iglesia, que Él sea quien decida lo que se va a hacer. Porque hoy en día decidimos hacer una actividad, pero si Jesús es quien tiene el control, cuando viene la actividad queremos que sea de 2 días y Jesús dice no, vamos a darle 5, porque para mí lo que yo quiero que se haga es poderoso, porque almas van a ser salvas. Hay que dejarlo entrar. Esta iglesia de la Odisea lo había sacado. Yo no sé, pastor, Gloria a Dios. yo no sé si ha sacado a Jesús de la iglesia. Líderes, yo no sé si han sacado a Jesús de la iglesia, pero si ve que las cosas ya no se están haciendo como hacían antes, si ve que ya no está el mismo temor que había antes, yo te doy este consejo como Jesús se lo dio a la Odisea. Déjalo entrar, déjalo que Él gobierne nuevamente. Déjalo que Él sea que tome el timón nuevamente. Déjalo que Él tome el control nuevamente. Deja que Él decida quién sube y quién no sube al altar. Deja a Jesús entrar. Dios te bendiga. Dios te guarde. Amén, gloria a Dios. Una palabra muy poderosa que el varón acaba de predicar en esta hora. Déjalo entrar. Así que si tú sacaste al Señor de tu corazón, déjalo entrar. Vuelve al primer amor. El ángel, cuando se le apareció a Jacob, le dijo: vuelve al lugar donde yo, Sarabashaya, donde yo hablé contigo. Hay gente que cuando no tenían nada estaban buscando a Dios. Después que Dios le entregó la bendición, como Jacob, pero cuando Jacob estaba orando era porque lo estaban persiguiendo. Sí. Lo estaba persiguiendo su hermano. Y estaba, si Dios, si me da bendición, sacaré el 10% de todo lo que tú me des. Ahí no tenía nada, pero él estaba orando ahí, pero hizo un pacto con Dios. Entonces cuando tenía todo, estaba entretenido en la cosa de este mundo. Entonces él hubiese sacado a Dios, hubiese sacado al Espíritu Santo. Y así es lo que está pasando en estos tiempos, que hay gente que han sacado al Espíritu Santo de su corazón. Y si no está el Espíritu Santo en nuestro corazón, no hay fuego, no hay gloria, no hay presencia, no hay milagro. Todo será mecánico, rutinario. Sí. Así que hay que dejarlo entrar. Si tú lo sacaste, vuélvelo y éntralo, para que tú veas la diferencia después que tú lo dejes entrar. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde de una manera especial en esta hora. Dios te bendiga. Así que vamos a hacer una oración por esa persona que, Amén. Gloria a gloria a Dios. Dios, que necesitan la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, presentamos Oramos ahora en el mismo nombre de por Jesús. todas las iglesias, Sí, Señor, Señor. porque yo sé que son Oh, iglesias gloria a que tú la has Dios. levantado. Cada pastor, Sí, Dios, Señor. que se ha sacrificado En por el tu nombre obra. de Jesús. Cada pastor que lo ha dado todo por tu Dale obra. visión, Te Señor, pedimos, Jehová, revelación, Señor, que sea levanta. tú dándole la fuerza a los Dale pastores. fuerza, Porque Dios los pastores, Dios mío, son una pieza son sumamente los importante ángeles de la dentro de la iglesia, iglesia. Ellos Señor. son los ángeles. Jehová, dale fuerza. Porque hay muchos pastores En que el están nombre de rezagados. Jesús. Hay muchos pastores que le Dios faltan mío. fuerza. Hay muchos pastores que Sí, tienen Señor. debilidad. Hay muchos pastores en nombre de que le hace Jesús. falta, Dios mío, que tú los fortalezcas, Padre Celestial, porque ellos gloria tienen a amor a Dios. seguirte, Sí, Señor. tienen amor a servirte Oh, en el Señor. nombre de Jesús. Amén. Y mira aquellos, Señor, que han sacado, que te han sacado de la iglesia. Toca, Espíritu Padre, Santo. tócalo para que te Tócalo, vuelvan a levanta. dejar entrar. Vuelvan a Porque tú soñar. estás a la puerta y Vuelvan a estás tener llamando. visiones, Si alguno revelaciones. oye la voz del En el Señor, nombre de Jesús. déjalo entrar y Él se dará Oh, gloria a contigo. Dios. Padre, en el nombre de Convence Jesús de de pecado, Nazaret, Espíritu Santo. convence de pecado En en el el nombre de Jesús, para tu gloria. Da fortaleza a tu pueblo en medio de tu tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Bendiciones. Amén. No olvide compartir este video, que será de gran bendición para aquellos que necesitan la palabra de Dios. Dale like, compártelo en el nombre de Jesús. Así que Dios te bendiga y te guarde en esta hora.